Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días Ciguatepeque, Comayagua, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Tocoa, no sé que usted nos ve esta mañana. Hoy es ya jueves 6 de agosto, 6 de agosto del año 2026, ya no estamos en julio. 6 de agosto del año 2026. Vamos a ver, mañana ocurre algo que es inusual en nuestra historia, yo creo que la historia del continente, y refleja mucho la relación entre el poder y la prensa, que suele volverse conflictiva cuando el periodismo abandona la comodidad de reproducir declaraciones y comienza a investigar decisiones, contratos, abusos o responsabilidades de los funcionarios. En Honduras, esa tensión ha producido durante años una serie de demandas, campañas de desprestigio, vigilancia, amenazas y ataques directos contra periodistas y medios de comunicación. Los gobiernos cambian, pero el mecanismo ha demostrado que suele mantenerse. El funcionario cuestionado presenta la investigación periodística como una conspiración, desacredita a los periodistas, traslada la discusión sobre los hechos publicados hacia la identidad de las personas o la motivación o la reputación del periodista. Cuando esa respuesta se emite desde una institución pública y una institución con poder como las Fuerzas Armadas, la desigualdad es evidente. De un lado está un periodista, del otro lado una autoridad con poder, presupuesto, plataformas oficiales y capacidad de influir sobre otras instituciones del Estado. Eso es lo que vamos a ver mañana, el proceso abierto contra el general Roosevelt Hernández, que adquiere ahora una importancia dentro de la historia porque puede establecer hasta dónde llega la responsabilidad de un funcionario, un jefe de las Fuerzas Armadas, cuando utiliza su posición y los recursos institucionales para responder a la prensa. También puede ayudar a distinguir entre el destino, el derecho de réplica y una actuación capaz de intimidar, estigmatizar o restringir al periodismo. Eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos como invitada a la periodista y defensora de derechos de libertad de expresión, Dina Mesa, con quien queremos escudriñar qué significa para la prensa, para las Fuerzas Armadas, para la historia del continente, que haya un general mañana recibiendo un requerimiento fiscal por amenazas contra la prensa. Así que quédese con nosotros, esto es Más Conscientes, vámonos ahorita a más contexto. El próximo viernes 7 de agosto, el general en condición de retiro Roosevelt Hernández comparecerá ante un juzgado en Tegucigalpa para una audiencia de declaración de imputado. Es la primera etapa judicial de un proceso abierto por el Ministerio Público, luego de una investigación sobre publicaciones y declaraciones contra periodistas durante su gestión como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. La Fiscalía le atribuye 2 delitos: incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. La acusación se relaciona directamente con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. El requerimiento fiscal no incluye una orden de captura. Hernández ha anunciado que comparecerá voluntariamente y su defensa sostiene que enfrentará el proceso con base en el principio de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa. En esta audiencia no se decide si es culpable o inocente. El juez le comunicará formalmente los cargos y posteriormente definirá los pasos siguientes del expediente. La investigación se concentra en varios hechos ocurridos durante el año 2025. El primero ocurrió en mayo, cuando el periódico oficial de las Fuerzas Armadas publicó una edición titulada Sicarios de la Verdad. En ella aparecieron señalamientos contra Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, a quienes se acusaba de promover información falsa contra la institución militar. Para el Ministerio Público, el problema no está únicamente en el contenido de esa publicación, sino que fue difundida desde una plataforma institucional de las Fuerzas Armadas y replicada en redes oficiales. La Fiscalía considera que esos mensajes pudieron afectar la reputación, seguridad y trabajo profesional de los periodistas señalados. El expediente también incorpora las mantas que aparecieron meses después en distintos puntos de Tegucigalpa
Tegucigalpa, con fotografías de periodistas y mensajes sobre los llamados sicarios de la verdad. La Fiscalía no atribuye directamente esas mantas a Roosevelt Hernández, pero las incluye como parte del contexto y del impacto de la campaña de estigmatización. Un tercer hecho se refiere a declaraciones del 15 de septiembre de 2025, durante los actos de independencia. El periodista José Adán López preguntó al entonces jefe militar cómo evitar irregularidades como las ocurridas en las elecciones primarias. Hernández respondió que aquellas fallas fueron obra del crimen organizado, y al ser consultado sobre dónde estaba ese crimen, dijo el periodista que él podía ser parte de él. Las denuncias fueron presentadas por Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. El proceso coloca bajo examen el uso del poder público y de los medios institucionales frente a la prensa crítica. Y como un antecedente para ampliar un poco la información del contexto en el cual se dan las declaraciones del general Roosevelt Hernández y que se da ahora también este proceso histórico que celebramos como precedente también para la institucionalidad democrática de nuestro país, el CONADE registra hasta el momento 103 muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación y periodistas entre el 2001 y 2026. El 88% de esos casos permanece todavía impune. Entre el 2016 y 2025, según la información recibida, hay 149 quejas de periodistas y comunicadores en riesgos o víctimas de desplazamiento forzado. En el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que en Honduras existía un discurso estigmatizante que calificaba a periodistas, medios de comunicación como mareros, terroristas, tarifados, vendidos, ¿no? Sabemos que esos han sido también los calificativos que se han utilizado para atacar periodistas, especialmente desde el poder, pero también desde otros espacios de poder que no necesariamente son el Estado. En ese contexto, la libertad de expresión, es importante también señalar, no es únicamente, que también es, pero no es únicamente el derecho de los periodistas a tener un trabajo y ejercer su profesión, es también el derecho que tiene la población a conocer la información que los periodistas escudriñan, buscan, exploran desde sus distintas funciones. Para poder entender qué es lo que está pasando con el caso Roosevelt Hernández, ya vimos el antecedente que nos preparó Fernando Guillén también para poder ampliarnos sobre los antecedentes de este caso, pero para poder entender las magnitudes hasta dónde llega, hemos invitado esta mañana a la periodista Dina Mesa. Ella es defensora de derechos humanos y directora de ASOPODEU, Asociación ASOPODEU, ya vamos a definir que desde 1992 documenta ataques contra la libertad de expresión, violaciones de derechos humanos y riesgo enfrentados por periodistas. Ella fundó también la revista Pasos de Animal Grande y PEN Honduras y ha recibido reconocimientos internacionales por su trayectoria y compromiso sostenido. Buenos días, Dina. Buenos días, muchas gracias, Oscar. Si nos ayuda a definir qué es ASOPODEU. Es la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos. O sea, la asociación que usted fundó. Sí, varias personas la fundaron. Sí. Yo soy actualmente la directora ejecutiva. Bien, vamos a ver, primero comencemos, usted es periodista desde los 90, ¿no? Desde el principio de los 90. ¿Cómo ha visto usted la relación de los periodistas con las Fuerzas Armadas, con el Estado y con estos distintos actores de poder a lo largo de estos años? Bueno, también tenemos que ver cómo sucedió en la década de los 80, cuando la doctrina de la seguridad nacional fue implementada en el país y que está todo lo que se llama la década perdida o década de los desaparecidos. En aquel entonces hubo un poder militar fuertísimo que implementó agresiones contra la prensa, además colocaba el terror. En aquel momento usted podía ser detenido en cualquier momento y eran pocos los periodistas que salían públicamente. Sí, hubo algunos que hicieron reportajes, investigaciones, pero era bien difícil. Luego vino la década de los 90 con todo lo que es el ajuste estructural de la economía y toda aquella intervención de sindicatos
y que estaba dirigida a desmantelar el movimiento social. Entonces también ahí se dieron otros elementos que tenían que ver con que empezó ahí las bolsitas para tratar de comprar periodistas. Y además una presión contra la prensa, ¿verdad? Es que en términos generales, cuando los periodistas están en contextos de mucha violencia y también crisis políticas o económicas, y en este caso también con el golpe de Estado, si usted veía las Fuerzas Armadas instrumentalizada también por este golpe, entró a varios medios de comunicación, los militarizó, y ahí hay unos juicios también que no han tenido un fin de castigo ejemplar para que los hechos no se repitan. Entonces, si se lee todo lo que dijo las recomendaciones de la Comisión de la Reconciliación, que fue organizada por el gobierno de ese momento, pero que dijo detalles que fueron importantes y que no se tomaron en cuenta para que los hechos no se repitieran. No se castigó a los responsables, se les dio amnistía en ese momento. Entonces traemos toda una historia de acciones de los gobiernos. Igualmente en el gobierno de Juan Orlando Hernández había súper presiones contra la prensa. Y viene luego este nuevo gobierno, los 4 años anteriores con la presidenta Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación, instrumentalizando a personas a través de los colectivos. Entonces todo eso generó una presión, ¿verdad? También. Entonces hemos tenido diferentes momentos históricos del país que no se ha castigado a las personas. Por eso es que consideramos que este caso es súper emblemático y que, bueno, esperamos que la justicia actúe. Pero, vamos a ver, pero yo recuerdo de niño escuchar, por ejemplo, cuando le pusieron una bomba al periodista Rodrigo Bonarévora en su casa, ¿no? Fue un hecho realmente contra la libertad de prensa, fue por su trabajo como periodista. También recuerdo cuando el golpe de Estado se asaltó y se cerró Canal 36 en un contexto también de persecución contra la prensa, ¿no? Y varios casos, y algunos de ellos personas que yo tuve la fortuna de conocer en su momento, que también fueron hostigados, exiliados y algunos asesinados también por el ejercicio del periodismo. ¿Qué es lo que hace este caso de Roosevelt Hernández tan inusual como para que estemos ahora hablando que mañana hay una audiencia de declaración de diputado en su contra? Pues es un caso muy emblemático. Creemos que es el primero que se va a sentar en el banquillo a un general de las Fuerzas Armadas, y que además vemos una fiscalía que configuró un requerimiento fiscal aceptable, pienso yo, pero que todo se va a dirimir adentro, allá, en los tribunales de justicia. Y esperamos que se apliquen los convenios y tratados internacionales y también lo que ya señala el Código Penal, porque vimos que fue una acción continuada durante muchos meses contra los periodistas, y además que generó un odio público de toda la gente relacionada con Libre, bueno, y sigue impactando todavía. Usted ha visto publicaciones contra personas que publicamos información, y que continúan atacándonos también. Ha bajado un poco, porque ya no tienen las granjas de bots que tenían en el gobierno anterior. Ha bajado, pero empiezan a diseminar el último video que Salvador Zúñiga hizo contra mí. Está siendo replicado por gente de Libre por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué conlleva esto? Conlleva un desprestigio. Eso hicieron con los colegas, que fue muy continuado, muy sostenido, utilización, bueno, hasta una de las ediciones se publicó en las artes gráficas, o sea, utilizaron todo el estamento estatal para atacar a la prensa. O sea, no es solamente un titular el que está en juicio mañana, es toda una campaña que hubo de ataque contra la prensa. Es correcto, y es continuado. No le bastaba a él, a Roosevelt, que saliera en el periódico digital, sino que hablaba públicamente. Incluso me contaban que en espacios privados donde habían eventos iba a regañar a la prensa, enojado por algunas informaciones que se estaban publicando. Entonces
y todavía, si usted lo ve, no se le ha quitado esa cosa, que no se le ha quitado sus abusos. Entonces, pero lo vamos allá sentado, lo vamos a ver sentado, no con ese montón de estrellas y todo, sino que lo vamos a ver de civil. Ok, no se le ha quitado y mantiene el tono, pero ¿cuál es la diferencia, para que nuestra audiencia pueda entender muy bien, cuál es la diferencia entre Roosevelt Hernández ahora atacando a la prensa y Roosevelt Hernández en septiembre del año pasado atacando a la prensa? Que utilizó su cargo público como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, utilizó todo el poder, toda la estructura de las Fuerzas Armadas, y ahí es un abuso terrible de poder, pero también la instrumentalización de todo el engranaje estatal que se echaba a andar para atacar a la prensa. ¿Pueden ellos alegar libertad de expresión por parte de las Fuerzas Armadas con este titular que vimos en la introducción? No puede alegar eso porque tenía el fin de atacar a la prensa, limitar el derecho de libertad de expresión y libertad de prensa y generar terror y temor en todos los periodistas para que no siguieran publicando informaciones vitales para la sociedad. En ese momento se estaba hablando de todo el contexto del proceso electoral y de cómo usted sabía que se quería, el partido anterior quería continuar en el poder, ¿verdad? Entonces se hicieron varias acciones. Ese era entonces el fondo de las acciones que estaba llevando Roosevelt Hernández como jefe de las Fuerzas Armadas, porque sabemos también el señor Luis Redondo del Congreso Nacional tenía también las mismas acciones, había ministros también que estaban llevando el mismo tono. El tono era, ¿qué buscaban? ¿Callar la prensa? ¿Que dejáramos de hablar? ¿Que dejáramos de escribir lo que estábamos escribiendo? Sí, correctamente, porque de esa forma podían continuar con su proyecto continuista de diferentes maneras y no podían ser evidenciados entre la sociedad, porque usted recuerda, nos presentaban una situación de un partido que lucha por los pobres, que es socialista, que es democrático y un montón de cosas que en la práctica, y de la refundación, ¿verdad? Que en la práctica no cumplían, sino que tenían un plan para seguir adelante. Y era gravísimo, ¿verdad? Porque en el momento de que estábamos viendo que casi el país lo perdíamos, el papel de la prensa fue vital en ese momento, ¿verdad? Vamos, tenemos ahorita, me dice producción, tenemos el requerimiento fiscal para poder compartirlo y conocer qué exactamente es lo que se le está presentando al señor Roosevelt Hernández. El señor Roger Ludovico Matú Zelaya presenta, vamos a ver, defensor de derechos periodistas, del Ministerio Público, poco más adelante donde ya están las causales que quiero ver, vamos a ver. Imputado, la información del imputado, relación sucinta de los hechos. Aquí, primero la presente causa dio inicio el 18 de septiembre de 2025, mediante la denuncia presentada por el licenciado de periodismo Dagoberto Rodríguez Cuello. Los hechos denunciados ocurrieron el lunes 26 de mayo a las 2 de 2025, cuando en la portada y página anterior del periódico oficial de las Fuerzas Armadas, edición 119 de 2025, se publicaron acusaciones directas en contra del denunciante y de los periodistas Rodrigo Bonarévalo, Juan Carlos Sierra Galeas, bajo el titular Sicarios de la Verdad. Según el denunciante, en dicha publicación se le señala de manera pública, sin fundamento alguno, como parte de un grupo de comunicaciones que difunde información falsa. El calificativo de información falsa, que también es uno de los usos siempre de la gente que está en el poder. Esto constituye un acto de grave estigmatización, incitación al odio, difamación e incitación a la hostilidad social en su contra. Al emanar estas acciones de la institución castrense y de su máximo jefe, el general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, se configura una agresión institucional grave. Asimismo, estas acusaciones fueron difundidas masivamente en redes sociales y medios escritos oficiales de las Fuerzas Armadas. Al tratarse de una institución armada del Estado, cuyo poder coactivo y verticalidad trasciende al plano personal y profesional, se pone en eminente peligro la integridad personal y familiar de los afectados, colocándolos como objetivos y blancos de sectores políticos intolerantes y violentos. Debido al contexto agravado en el que se realizaron las publicaciones, estas
se constituyeron en una incitación al odio, causaron un daño al derecho a la imagen, el honor y la reputación profesional y representaron sobre todo una grave limitación de la libertad de prensa en Honduras. Segundo, a partir de los hechos denunciados, esta representación fiscal emitió el correspondiente auto de requerimiento de investigación con el objetivo de realizar las diligencias pertinentes para constatar la comisión de las conductas señaladas e identificar a los responsables de las mismas. En consecuencia, se evacuaron las siguientes actuaciones: declaración del imputado, del señor Roosevelt Hernández, rendida en presencia de su apoderado legal y como medio de defensa material, relató de forma cronológica cómo se suscitaron los hechos e indicó la finalidad de las publicaciones que dieron origen a la presente investigación. Aporte documental del abogado, que se recibió un ejemplar físico del periódico oficial de las Fuerzas Armadas, Fuerza Armada Digital, edición número 119-2025, correspondiente al 26 de mayo de 2025. La declaración del ofendido, Dagoberto Cuello, relató cronológicamente la forma en que sucedieron los hechos y la participación que tuvo el imputado en ello. Declaración del investigado Edwin Roberto Lara Franco, rendida en presencia de su apoderado legal. El apoderado, aquí tenemos el nombre, como medio de defensa material, detalló cronológicamente el desarrollo de los hechos y la finalidad de las publicaciones investigadas. Declaración de la investigada Lourdes Álvarez Rodas, rendida en presencia de su abogado. Tercero, 1 de agosto de 2025, aparecieron mantas en distintos puntos. Aquí vemos que no solamente se resume al artículo del periódico, sino que aparecieron mantas con la leyenda: los sicarios de la verdad, armas de información masiva, no quieren que se realicen elecciones. Dichas manifestaciones contienen señalamientos claros hacia reconocidos periodistas, un poco más arriba, por favor, cuya fotografía aparecen impresas en ella y fueron expresamente reivindicadas por el Movimiento Popular Hondureño. Fecha 15 de septiembre de 2025, durante un acto público en el marco de la conmemoración de los 204 aniversarios de la independencia patria celebrada en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, a las afueras del recinto deportivo, varios medios de comunicación abordaron al imputado, general Roosevelt Hernández, en su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El abordaje versó sobre los hechos ocurridos el 9 de marzo de 2025 durante las elecciones primarias, específicamente relacionadas con el manejo y resguardo de las maletas electorales. En ese contexto, se le formuló una pregunta relativa a la seguridad de dicho material, cuestionándole si en los comicios generales a realizarse el 30 de noviembre de 2025 ocurriría lo mismo que el 9 de marzo de ese año. Ante esto, el imputado respondió: claro que no pasará, eso fue acción del crimen organizado. Acto seguido, el ofendido, a José Adán López, le preguntó de dónde provenía el crimen organizado, a lo que el imputado contestó de manera directa hacia él: se esconde en la sociedad, usted podría ser uno de ellos. Ante el reclamo del ofendido, quien le manifestó que no podía inmiscuir a la prensa con el crimen organizado, el encausado replicó: pero yo no le estoy diciendo que es usted, solo que podría ser usted. Cabe mencionar que estas declaraciones fueron emitidas en el espacio público y ante la presencia de periodistas, medios de comunicación y miembros de la ciudadanía. Dicha conducta causó un daño directo a la imagen, reputación y seguridad del ofendido José Adán López, acabando además el libre ejercicio de la labor periodística, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Estos son los hechos por los cuales se está presentando esta declaración de imputado el día de mañana contra el general Roosevelt Hernández. ¿Quiénes son las otras personas que aparecen en ese requerimiento? Hay otros nombres ahí de encausados que presentaron con sus abogados. Sí, pero fue en el momento de la investigación que estaba llevando a cabo el Ministerio Público, que acudieron a rendir declaración en el marco de todo ese accionar que hizo. Son las personas relacionadas con la publicación, con el manejo del periódico, sí, entonces. Exactamente, sí.
Y también ahí vimos unas declaraciones de Roosevelt donde se estaba lavando las manos de que él no era responsable, ¿verdad? Que como que no se daba cuenta de la situación. Culpó a un coronel Sí, que era el que publicaba desde el periódico. Exactamente. Entonces no lo vemos que no es una persona que asume, aunque lo ha dicho que lo va a asumir las responsabilidades. Y creo que ese requerimiento tiene algunas cuestiones que faltaron. Por ejemplo, recuerde usted los 12 medios de comunicación que fueron por él mismo denunciados ante el Ministerio Público y no sabemos, las causas están abiertas, están en stand-by, no se ha cerrado esa denuncia y ahí están, en cualquier momento puede activarse, o sea, existe ese peligro. Entonces ahí se hubiera aprovechado, o tal vez que otra agitación, aunque lo hubieran incluido en este requerimiento, porque recuerde usted que fueron a citar directamente a los directores de estos medios y que tenían que comparecer o si no los llevaban detenidos. Entonces hubo todas unas acciones que trataron de boicotear la labor informativa de la prensa para, en este caso, que la sociedad no tuviera acceso a la información. General Roosevelt Hernández ha dado además también unas declaraciones, vamos a conocerlas al final, al volver de la pausa, toca ahorita parar para la pausa comercial, ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes. Con diálogo y acuerdos firmes, las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más... Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Si el Ministerio Público me requiere, yo perfectamente me aboco. Si ellos matan la nota y yo estoy llevando una vida normal, tranquila. No tengo ningún problema. El problema es cuestión de libertad de expresión. Nosotros no hemos hecho ningún ataque mientras yo estuve en las Fuerzas Armadas. Y se cumplió la misión, ¿verdad? La misión que nos encomendaron. Sin duda. No, yo no tengo ningún problema ni me voy a andar escondiendo. Y si tengo que pagar algo, si hay responsabilidad en algo, por X o Y motivo, no tengo ningún problema porque yo he estado decidido por lo que he creído hasta dar mi vida, no digamos la libertad. No tengo ningún problema, licenciada, y se lo digo al pueblo hondureño también y a todas aquellas personas también que puedan sentirse ofendidas por alguna situación. No. Nosotros actuamos con base a nuestras convicciones y con base a lo que conocemos y entendemos de la Constitución de la República y de las leyes que nos rigen a nosotros. Estas declaraciones del general Roosevelt Hernández fueron dadas en otro medio de comunicación. Agradecemos por la cortesía de permitirnos utilizar esa captura para poder ilustrar lo que estamos hablando esta mañana. General Roosevelt Hernández alega varias cosas acá, Dina. Primero, que se va a presentar como que fuera opcional
O sea, si la fiscalía lo requiere usted no puede decir, sí, voy a presentarme. No, es que no le está preguntando si usted quiere presentarse. Es ya obligación, ¿no?, de presentarse. Segundo, alega libertad de expresión desde las Fuerzas Armadas. ¿Por qué el argumento de libertad de expresión no le cabe al general de las Fuerzas Armadas en su defensa? Definitivamente no le cabe. Es un funcionario público que no está haciendo libertad de expresión. Está atacando a la prensa para que no informe. Entonces está violentando derechos, ¿verdad? El principio 11 de los 13 principios de libertad de expresión ya dice que los funcionarios son sujetos a mayor escrutinio. Entonces ahí ese principio también fue violentado y yo creo que se le olvidaron lo que dice la Constitución de la República. Creo que no ha leído la Constitución. Y además no ha leído la ley de emisión del pensamiento, no ha leído estos 13 principios de libertad de expresión y otros, la Declaración, la Convención Americana de Derechos Humanos, todo ahí concentra elementos de libertad de expresión que nada que ver con lo que él pretende meter en libertad de expresión. Y la otra, cómo han querido meter que es un delito de orden privado, nada que ver. Son delitos de orden público, son derechos fundamentales de los periodistas, que son más, ¿verdad?, los que fueron atacados, pero que los 4 que están ahí en este juicio son los que han decidido echar adelante esta acción con el Ministerio Público. Me llama la atención el requerimiento que habla de que las declaraciones de la prensa, del rotativo de las Fuerzas Armadas, por el cual ahora está el general Roosevelt Hernández en condición de imputado, sirven como excusa, espacio, autorización para otras plataformas, y ahí vemos como un tal movimiento popular crea una manta que casi reproduce el mismo titular. ¿Por qué se considera de que estas declaraciones son como autorización para otros ataques de otro tipo de organizaciones y personas? Yo lo veo como una sincronización de este mensaje de odio y además de ataques a la libertad de prensa y libertad de expresión, porque coincidían exactísimamente con lo que decía el periódico de las Fuerzas Armadas y las declaraciones de Roosevelt Hernández. Entonces, para mí fue un movimiento. Usted está chiquito todavía, pero cuando yo estaba en los 80, se generaban movimientos que tenían que ver siempre con estos escuadrones de la muerte y todo. Entonces salían la AAA y un montón de asociaciones para atacar a líderes sociales. Y entonces yo lo vinculé tanto en ese momento que vi ese accionar con este movimiento por Honduras, ¿verdad? Popular Honduras, que creemos que es un apéndice de todo esto, ¿cómo se llama?, estrategia de ataques que se tenía en ese momento. ¿Existía el temor por parte de organizaciones con un poco más de memoria histórica o de derechos humanos de que lo que se estaba creando eran las condiciones para volver a ese tipo de contexto donde ya las Fuerzas Armadas actúan de una manera más contundente en contra de periodistas como en los 80? Sí, y es que como él era el jefe del Estado Mayor Conjunto y no vimos una declaración paralela que dijera, hey, este general no nos representa, no está haciendo nada de lo que nosotros queremos que se haga. O sea, se guardaron silencio, y guardar silencio es compartir el crimen. Entonces, algunos lo han hecho de forma particular y en silencio, de que dicen, no, mire que esto no lo hacemos nosotros, que no es nuestra intención como cuerpo armado, pero guardaron silencio. Entonces ahí, más bien, todos los que estaban en el Estado Mayor Conjunto tienen una responsabilidad. De acuerdo, me imagino que la Fiscalía tiene que llamar a varios de ellos a declarar, ¿no? Y algunos también van a ser testigos, me imagino, de Roosevelt, me imagino yo. Entonces, sí lo vi muy vinculado a hechos que podrían hacer contra los periodistas. Y principalmente los que salían en esas pancartas, en esas cuestiones que fueron colocando en lugares públicos, era bien peligroso. Incluso les dijimos que tuvieran mucho cuidado, que se protegieran, porque eso es un previo
para un ataque físico, ¿verdad? Que puede ocurrir y dañar la integridad de las personas, la integridad física y a saber qué más con sus familias y todo, ¿verdad? Y eso se sabe porque ha sido de esa manera como se ha hecho en el pasado. Sí, es que es como aprendieron mucho, desafortunadamente, en la Escuela de las Américas, que ahora ya se llama de otra manera, pero que se hace lo mismo, que es las capacitaciones en guerra de baja intensidad, en ataques psicológicos, en presiones psicológicas que se hacían en los 80, y que yo lo vi configurado en todo este contexto que se estaba dando cuando se dieron estos hechos. O sea, me recordó tanto esa época que el replicar algunos elementos de ese momento, a mí me dieron mucho temor de que fuera un ataque físico que pudieran hacer a las personas y que pudieran incluso atentar contra las vidas de estas personas. Y como también para ampliar un poco la información aquí, para nuestra audiencia también es importante recordarles que nuestro medio de comunicación ICN también en ese mismo contexto recibió fuertes ataques en contra de nuestros periodistas, en contra de nuestros presentadores y de nuestra gerencia, también con señalamientos lamentables, ¿no? O sea, era una campaña que no ocurría solamente contra estos 3 periodistas que aparecen en el requerimiento fiscal, sino que había contra toda la prensa que era crítica del gobierno en ese momento. Claro que sí. Y bueno, y lastimosamente lo hablamos con varios de periodistas de acá, de ICN, que no quisieron salir públicamente. Obviamente no teníamos una institucionalidad, y yo los entendía, de que estaban, ¿cómo se llama?, pensando que no iba a tener un impacto, una denuncia, por ejemplo. Pero sí se dio. Yo recuerdo que tuvimos denuncias de ICN cuando habían motocicletas a ambos lados, por el lado de allá y por el lado de acá, que los estaban vigilando, o que tenían seguimientos, tenían desprestigios de colegas que estaban en altos cargos acá, para desmantelar el medio también, desprestigiarlo y que nadie creyera en él, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice el señor Manuel Zelaya Rosales, porque ya salió también el señor Manuel Zelaya Rosales a declarar en favor de Roosevelt Hernández, pueblo hondureño. Dice, así como nos hemos pronunciado con firmeza ante los atropellos contra los campesinos y pueblo garífunas, resalto aquí porque después vamos a regresar a ese tema, campesinos y pueblo garífunas ante el despido y la cancelación de contratos de miles de hondureños, otro señalamiento, otro subrayado, violando su derecho constitucional al trabajo, condenamos el aumento de la presión contra el pueblo que protesta por el alto costo de la vida, la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la destitución ilegal del Congreso por el Congreso Nacional de los representantes del LIBRE en los organismos electorales por denunciar un fraude, o reiteramos nuestra posición ante el anuncio del Ministerio Público. Primer párrafo, todo un antecedente que está presentando bien interesante el señor Manuel Zelaya Rosales. El nuevo régimen nacionalista es antidemocrático, tiene el control por asalto de los 3 poderes del Estado para proteger al indultado y paso a paso está convirtiendo el Estado en un instrumento de muerte y persecución. Hoy se anuncia una nueva persecución, esta vez contra un militar que ha dedicado su vida al servicio de su profesión y de la patria. Sabemos que su pecado fue conocer por su propia iniciativa la experiencia del sistema socialista en Venezuela, hecho que incluso provocó ataques políticos desde la representación diplomática de los Estados Unidos. Somos un partido de izquierda, revolucionario, democrático y pacífico, de la defensa de la justicia, de la libertad y de nuestros principios, estatutos y derechos de toda persona a la vida y no ser perseguida por sus ideas o convicciones. General Roosevelt Hernández, en mi mandato, usted, en el marco del golpe de Estado, era un capitán y tenía instrucciones de capturarme cuando regresaba en el aeropuerto internacional de Toncontín en el cumplimiento de las órdenes del general Romeo Vázquez. Ahora usted debe estar seguro que en las circunstancias más difíciles siempre contará con mi solidaridad por la entrega que ha demostrado al servicio de nuestra patria. Usted goza del respeto y respaldo de numerosos oficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas. Invito al pueblo hondureño a conocer su trayectoria y a formarse su propio juicio sobre su vida pública. Estamos en la defensa de la democracia, exigimos respetar las garantías fundamentales y rechazar toda forma de persecución política.
Partido Libre. Esto fue publicado el 29 de julio de 2026, cuando se dio a conocer que el requerimiento fiscal contra el señor Roosevelt Hernández ocurriría el día de mañana, 7 de agosto. Está haciendo una mezcla el señor Manuel Zelaya Rosales aquí, mezclando la lucha de los campesinos, la lucha de los garífunas, la lucha de los despedidos por el gobierno, el fraude electoral, el regreso de Juan Orlando, el golpe de Estado también aparece aquí. Hace todo esto para defender al señor Roosevelt Hernández. Y yo le diría, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Porque ratifica que fue a Venezuela y que como era un gobierno socialista, él no era parte, bueno, no debería identificarse como parte de ningún gobierno. Él pertenecía en ese momento a las Fuerzas Armadas de Honduras. Y por lo tanto, ¿qué dice la Constitución? Aquí se está refiriendo específicamente, que eso me llamó mucho la atención cuando leíste este tweet, este X por primera vez, porque habla de la visita que tuvo Roosevelt Hernández y el entonces secretario de Defensa, el señor José Manuel Zelaya Rosales, también se llama así, sobrino, hijo de Carlos Zelaya, con Padrino López. Sí, exacto. A ese hecho se está refiriendo, que provocó luego esta fricción diplomática con la Embajada de Estados Unidos. Claro, y no puede, como le decía yo, que dice la Constitución de la República, que las Fuerzas Armadas son apolíticas, no deliberantes, y da un montón de elementos ahí, de los cuales no es que los califica, sí, es un mandato que tienen las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto no pueden identificarse políticamente. Y ahí don José Manuel Zelaya Rosales, no me ayudes, compadre, porque ahí ratificó que yo pienso que hay otros elementos en otro juicio que debe abrírsele también a él por la participación en las elecciones, de cómo fue ese papel nefasto que siguió este general, junto con algunos ahí. Incluso se dieron investigaciones que detonaron en señalar cómo descalificó a varios, suspendió a varios, los mandó al exilio de la casa para que no siguieran actuando porque los consideraba contrarios. Óigame, yo le veo a él elementos de Álvarez Martínez, de autoritarismo horrible. ¿Y el señor Hernández? Sí, definitivamente. O sea, hasta su porte lo veo como en aquel momento que vivimos, esa época nefasta de los desaparecidos. Sí. Pero el señor Zelaya ve elementos de Francisco Morazán, será, ¿no? Por su tono. Vámonos a una pausa, ya regresamos. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se cosas que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Presentó un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. La acción judicial deriva de una investigación formal iniciada tras denuncias por presuntas vulneraciones a la libertad de prensa. El requerimiento fiscal fue presentado por 2 delitos. El primero es incitación a la discriminación y el segundo es limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras y uno de los denunciantes contra Hernández por presuntas amenazas y ataques a través del periódico institucional de las Fuerzas Armadas, reaccionó al requerimiento fiscal y aseguró que es momento de sentar un precedente en el país. Esto creo yo que hasta el momento no puedo decir que es un triunfo, pero sí es una acción en la cual la miramos con muy buenos ojos y de forma positiva, porque este es un inicio para sentar un precedente en el país, para que los abusadores, para que los cobardes, sobre todo los cobardes, como Roosevelt Hernández, sepa que hay justicia. Durante la cobertura de los actos del 15 de septiembre del año pasado, el periodista José Adán López fue objeto de señalamientos graves por parte del ex jerarca de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Tras la presentación del requerimiento fiscal, considera que este caso debe marcar la defensa de la libertad de prensa en Honduras. Realmente salió con su tono, como ya es acostumbrado a tratar a las personas, dijo, usted puede ser uno del crimen organizado. Fue cuando yo realmente la reputé 4 veces y le dije, ¿cómo usted puede comprobar que yo soy del crimen organizado? Él trata de evadir esa responsabilidad, no solamente quizá con el caso mío, sino que con muchos. Con esta acción del Ministerio Público se espera que se siente un precedente contra todos aquellos que atenten contra la libertad de expresión. Franklin Rápalo, ICN News. Gracias Franklin Rápalo del equipo de ICN News por este reportaje. Precedente. Se repite varias veces, lo dice el fiscal, lo dice uno de los acusadores, lo repite también nuestro periodista Franklin Rápalo. ¿Precedente de qué se quiere dejar con este caso, Dina? ¿Qué es lo que queremos que quede sentado desde la sociedad civil, desde la prensa, desde la sociedad hondureña para la gente que está en el poder? Bueno, es que como se han repetido reiteradamente los hechos de ataques a la prensa, porque los funcionarios se sienten incómodos, y ahí tenemos varias denuncias en el Ministerio Público que no las ha echado a andar. Contra Salgado, por ejemplo, Ricardo Salgado era tremendo, y otros funcionarios que estaban en secretarías, que eran ministros, que atacaban a la prensa horriblemente, y otros que incluso hay colegas que tienen ataques armados, han tenido, incluso de acá, del mismo medio ICN. Entonces, ¿cuál es el precedente que queremos? Que se castigue ejemplarmente esa política de violaciones a derechos. No tenemos nada contra la persona de Roosevelt, tenemos contra sus delitos cometidos, porque él sabía el cargo que tiene, sabía que es un funcionario público, pero utilizó el poder de estar dentro del cuerpo armado para atacar a la prensa. Y esto era coordinadísimo con el poder, con el gobierno de turno de ese momento, que es el Partido Libertad y Refundación. Y sabía las consecuencias de lo que quería lograr también, claro, ¿no? Sabía cuál era el resultado que quería lograr, que era autocensura. Autocensura, no solo autocensura, censura directa contra los medios de comunicación. El hecho de ir a colocar 12 medios para denunciarlos y que posteriormente se abriera un requerimiento fiscal contra ellos, o una querella o lo que fuera, los denunció y ahí están. ¿Por qué los denunció? ¿Cuál era el argumento que él estaba presentando? Quería que que revelaran las fuentes informativas en investigaciones que habían tenido. Entonces, pero ya nosotros como periodistas tenemos reserva de la fuente. O sea, se está violentando ese derecho también
Entonces, ahí es libertad de prensa. Entonces, él sabía muy bien y tenía bien medidos sus pasos. Yo no lo veo como que él estaba cuidando y dijo el deber cumplido, ¿verdad? Claro, el deber, ¿cuál? El mandato, las asignaciones que le hizo el partido de gobierno, de que pudiera hacer estas persecuciones contra la prensa. Imagínese usted, siendo perseguido por una institución armada, donde se pueden dar muchas cosas, inteligencia militar, intervención de sus comunicaciones, operaciones psicológicas que se le hicieron a varios de los periodistas y muchas otras cosas más que no se han contado. Yo creo, yo les digo a los colegas, contémoslo, porque también se tiene que saber todo, aunque sea sin nombre. Contémoslo, de todas las situaciones que se viví, porque yo tuve la oportunidad de escuchar testimonios bien feos, en lugares bien cerrados, que los tuvimos, que platicamos con la persona que estaba sufriendo ese tipo de ataques. Y también hay acoso digital, que fue una de las prácticas más frecuentes, pero había, en este caso, también se estaba utilizando los organismos de inteligencia para escuchar llamadas, vigilar periodistas también. Claro que sí, se estaba utilizando. Es más, se activó la sala de crisis en la Casa de Gobierno y ahí habían perfiles de varios de nosotros, donde estaban ahí, desde hasta dónde vive usted, a qué se dedica y todo el contexto alrededor suyo y de su familia. Entonces había inteligencia alrededor nuestro también. Entonces yo en realidad creo que por eso es importante que se castigue estas conductas para que los hechos no se repitan. Y los hemos venido viendo a lo largo de la historia. Yo tengo unos 40 años de estar en esta onda y de defender derechos humanos desde la desaparición de mi hermano, que estuvo desaparecido por una semana por escuadrones de la muerte. Entonces, desde ese tiempo, yo defiendo derechos humanos. Entonces, he venido viendo a lo largo del tiempo cómo se ha censurado a la prensa y yo quiero decir una cosa, la defensa de derechos humanos no tiene sesgo político. Y yo puedo defender a cualquier persona que tenga una violación de derechos humanos, que sea una víctima de esas violaciones de derechos humanos y principalmente que sea desde el Estado que se está cometiendo ese tipo de actos. Me llama la atención, Dina, porque las Fuerzas Armadas nunca ha sido una institución particularmente dejada a la hora de presentarse requerimiento contra ellas. Siempre ha sido difícil presentar requerimiento contra oficiales, especialmente altos oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vemos lo inusual que fue y las reacciones que tuvo cuando se imputó en el gobierno anterior a los 3 generales de la Junta de Comandantes durante el golpe de Estado, incluyendo el señor Romeo Vázquez, que creo que también ahorita estaba discutiéndose su caso en la Corte Suprema de Justicia, el amparo que ha pedido, ¿no? ¿Cómo está tomando las Fuerzas Armadas que se esté imputando a un ex general, en este caso el señor Hernández? Bueno, yo esperaría un comunicado oficial condenando la conducta. No lo he escuchado, no lo he visto. Entonces, por eso es que le digo yo que me genera una duda razonable el hecho de que si sucedió esto como una coordinación del ente armado o fue esta sola persona con un grupo. ¿Qué pasó ahí? Señores de las Fuerzas Armadas, queremos una explicación, porque también la necesitamos como sociedad. Imagínense el desprestigio en lo que ha caído esta institución armada, más que ya tenía un poco, ¿no?, de situaciones que había dado, pero sí costó. Yo le digo que este requerimiento fiscal fue como un parto difícil, costó que saliera. Tuvimos que hacer reiterados trabajos de incidencia pública para que pudiera de alguna forma el Ministerio Público saber que tenía ojos aquí adentro y afuera del país, que estaban viendo que no estaba actuando en una situación cuando ya el requerimiento estaba totalmente investigado, la situación estaba investigada para que se emitiera el requerimiento. Entonces fue una labor de parto bastante fuerte, un parto, al fin salió el muchachito, que es el requerimiento, ahora queremos que le den la leche y todo, que es la justicia, queremos eso, pues.
Hubo mucho acompañamiento entonces de la sociedad civil a la Fiscalía para impulsar este requerimiento. Imagino que era incómodo, es incómodo siempre. Es incómodo. Les proporcionamos informaciones, pero también acompañamos a las víctimas ahí ante el Ministerio Público para estar ahí en las declaraciones y todo, que no se sintieran amedrentadas también, porque a veces se archivan las denuncias y se dice que no puede continuar porque no tiene asidero. Entonces tuvimos que también estar acompañando algunas de las víctimas. Y hay otras ahí, que no han salido. Yo le digo a la Fiscalía, bueno, queremos más requerimientos contra esos funcionarios que hicieron situaciones contra periodistas e investigadores. Ya usted nos ha avanzado en uno, el señor Ricardo Salgado, sí, ¿no?, de la Secretaría de Planificación Estratégica, también fue responsable de una campaña de acoso en contra de varios periodistas y medios de comunicación. Vámonos a una pausa. Al final, lo cierto es que el jerarca de las Fuerzas Armadas, en vez de calmar las aguas para garantizar que las elecciones se den en las condiciones que los hondureños merecemos, ¿no?, optó por tomar una posición de ataque a la prensa, que es lo que lo tiene donde está ahorita en este momento. Vamos a la pausa porque al regresar quiero conversar con Dina si hicieron todo esto porque pensaban que iban a poder quedarse en el poder, no calcularon que iban a quedar en algún momento afuera o no calcularon que la justicia iba a llegar hasta ellos. Ya regresamos. Este sábado a las 7 de la noche los espero en Stories. Les voy a presentar a Néstor Whitty, el primer hondureño de origen garífuna graduado de un doctorado en Australia. También realizó su maestría en España y ha andado por muchos países del mundo, pero nunca deja sus raíces atrás. Su sueño es poder mejorar a las comunidades en nuestro país. Los espero el sábado a las 7 de la noche para que conozcan de cerca a Néstor en Stories. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. No va a pasar eso. Bueno, no, que las 8 de la noche en las primarias y claro que no ganaban. pasará eso. Eso fue acción del crimen organizado. Sabemos perfectamente que fue acción del crimen organizado. ¿Proveniente de dónde, general? Bueno, se esconde en la sociedad. Usted podría ser uno de ellos. Podría ser miembro. Sí, se esconde. ¿Por qué me dice eso? Porque se esconde. No, yo soy de la prensa, ahora, que me respete, yo fui militar también. El 30... No confunda la prensa con... Estamos viendo aquí el incidente directo que está en el requerimiento fiscal, donde el general Roosevelt Hernández señala al periodista Adán López de haber... usted podría ser uno de ellos. ¿Por qué eso está considerado que estigmatiza al periodista y lo pone en peligro? Porque justamente le dice que es parte del crimen organizado. Entonces, imagínese usted
El jefe de las Fuerzas Armadas calificándolo a uno así, ¿no? Un hombre muy informado que le está diciendo. Entonces, ¿qué le dicen en el escenario o en el imaginario de la sociedad? Puchica, ya investigaron a este periodista. O sea, y conversando con Adán, con José Adán, él tuvo un impacto súper fuerte psicológico de su familia, que lo hayan vinculado de esa forma, pues, porque ni siquiera se disculpó el hombre, porque José Adán ¿cómo se llama? Una entrevista que le hice, me dice, es que por lo menos se hubiera disculpado, dice. Yo les voy a decir a los colegas, estas cosas no son de disculpas, estas cosas hay que llevarlas hasta el final y sentar un precedente de justicia. Claro, tenemos una institucionalidad lacerada en nuestro país. Entonces, nosotros como sociedad debemos fortalecer esa institucionalidad, obligarla a actuar. O sea, no es que por favor que nos van a tomar la denuncia, lo hacemos nosotros. Y lo hacemos constante, que tienen que hacerlo porque es un deber como funcionarios o si no tienen consecuencias. Honduras, ya vimos, tiene un alto índice de periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo, la mayoría, muchos de ellos, ¿no? Algunos no se sabe porque tampoco hay investigaciones muy exhaustivas al respecto. ¿Dónde es más difícil hacer el periodismo? ¿Aquí en la ciudad de Tegucigalpa, donde está todo el calor político, o en ciudades como Copán, como Juticalpa, tierra adentro, provincias adentro de Honduras, donde no hay tampoco tanta tensión en estas acciones? Bueno, son contextos diferentes. Ambos tienen sus particularidades de amenazas y de inseguridad para los periodistas, pero sí, afuera de las capitales, de las grandes capitales, sí los periodistas están en total indefensión. O sea, cualquiera que se le ocurre que es un funcionario público le dice, hey, bájele ahí. Mire que ahí en Ciguatepeque hay una jefa departamental de salud que sus conferencias de prensa y todo es por papelito que la mamá le está cumpliendo. Si le piden una entrevista a los periodistas y la mamá tiene que responderle las preguntas que le hagan, y tiene que ser preguntas que usted ya le genere y que ella sepa por qué, como las va a leer, porque la mamá se las contesta. Entonces, hay un cierre de fuentes informativas increíbles que eso trae como consecuencia amenazas contra los periodistas. Se los mandan por mensajes privados, se los mandan por sus messenger, les mandan otras personas a decirles bájele porque va a tener problemas, ¿verdad? ¿Y ha ocurrido periodistas que terminan saliéndose de la profesión? Claro que sí, eso le ha ocurrido en Santa Rosa de Copán. En estos momentos un periodista que está querellado por un regidor municipal no está ejerciendo prácticamente el periodismo. Él estaba abordando temas de medio ambiente y ha tenido ataques reiterados, y por denunciar amenazas es que está siendo querellado. Entonces, imagínese usted, cerrar las puertas al accionar que podemos hacer con el sistema de justicia, pero cuando hay personas de poder, ¿verdad? En pueblo chico, infierno grande. Ahí se conocen todos, se vincula todo ese poder, se entrelaza y hay tráfico de influencias. ¿Qué es más difícil en Honduras para los periodistas investigar ahorita, Dina? ¿Y corrupción, medio ambiente, crimen organizado? ¿Qué resulta ser más difícil en la práctica, donde más resistencia se encuentra por parte de estos grupos de poder? Sí, está la corrupción, está violaciones a la institucionalidad también, está abuso de poder desde las propias instituciones, el crimen organizado. Tenemos zonas silenciadas, porque como no hay justicia en la zona, y el crimen organizado tiene tentáculos en la institucionalidad, entonces obviamente los periodistas terminan por callar, no, ese tema no lo abordo, no. Entonces la sociedad se queda sin acceso a la información definitivamente. ¿Cambió esto con el cambio de gobierno o todavía mantenemos esta práctica con las nuevas autoridades? Tenemos prácticas que son tóxicas, diría yo. Estas prácticas, por ejemplo, del abuso de poder,
el creer que llega este funcionario a una institucionalidad y su hacienda privada que puede hacer y deshacer, que puede contratar personas sin la meritocracia necesaria, pero que como están en el censo del partido, entonces van a ser contratadas sin ni siquiera tener la experiencia. Tenemos el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Estado no preparado, cuando tenía todo el accionar para plantearlo ante la Comisión Interamericana de los Juicios Políticos. El día de ayer, la el día audiencia de ayer, sí, o sea, creemos que les faltó muchísimo, mucha capacitación. No es cualquiera que funciona en el tema del sistema interamericano, creo que deben de capacitarse mucho y esa es una experiencia que debió tomar el gobierno, porque yo lo vi que quedó súper bajo de argumentación, cuando sí la tiene, pues. Y nosotros hemos dicho que los juicios políticos debían darse y nos pronunciamos muchísimo, tanto ASOPODEO como JOPRODE, nos pronunciamos mucho con respecto a que se impulsaran los juicios políticos y seguimos pronunciándonos que sigan con los demás de los juicios políticos. Esta situación ante la Comisión Interamericana pudo ser acciones que paren los siguientes juicios políticos que vengan. Puede ser una estrategia también para parar. Y estos violadores de derechos humanos que fueron a la comisión a hacerse las víctimas, quieren salir como las víctimas que deben buscar justicia cuando ellos cometieron graves abusos en este país. ¿Por qué resulta hablando de cientos de muertes de periodistas, hablando de 160 periodistas que han salido desplazados por el ejercicio del periodismo, ¿por qué resulta tan difícil proteger a los periodistas si tenemos un mecanismo de protección que en teoría está para poder dar las condiciones para el ejercer el periodismo? Mire, hay situaciones, como le digo, hay funcionarios que llegan como que van a su hacienda y que van a ordeñar la leche como ellos quieran y toda la cosa. Eso tiene que ver con el manejo presupuestario. Incluso se nos ha denunciado que se está utilizando para hacer una campaña política que la funcionaria de derechos humanos, como tiene aspiraciones políticas, está utilizando para posicionarse ante grupos y se está utilizando ese recurso. Tenemos también cómo se está manejando al interior del mecanismo de protección. Por ejemplo, iba a decirle al mecanismo que JOPRODE hace 4 años no tiene análisis de riesgo y le siguen posponiendo porque no hay tiempo, porque es que tenemos que viajar, que no sé cuánto. Son excusas que no son correctas. Entonces, creemos que en la medida que nosotros logremos la autonomía de este mecanismo de protección, que no hayan injerencias políticas, que se contrate por meritocracia, que todas las personas que lleguen sean capacitadas y que tengan todo ese conocimiento para atender a las víctimas, a los beneficiarios de la ley de protección, en esa medida vamos a avanzar. Pero si tenemos un director que tiene que esperar el sí de arriba, o sea, estoy hablando de la ministra, o que esta ministra se cree con la capacidad de ir a ver un expediente en cualquier momento, cuando eso es prohibido, la ley le da la confidencialidad, ninguno de ellos puede verlo. Entonces, en esa medida estamos lacerando aún más esa institución que nos costó que permaneciera, porque le iban a cerrar también, ¿verdad? Le iban a bajar de categoría a la Secretaría de Derechos Humanos y el mecanismo desaparecido. Entonces, creemos nosotros que es necesario que este gobierno nos dé algunas señales que en realidad los derechos humanos le importan. Y ahí es un lugar, un nicho de trabajo bastante fuerte que debía ser con el Mecanismo Nacional de Protección. Hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo. Nos gustaría no tenerlo, pero es porque no hay amenazas, no hay presiones contra los grupos beneficiarios que son periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Pero en este momento lo necesitamos y esa institucionalidad debemos fortalecerla.
Vámonos a la pausa, una pausa más. Al regresar vamos a hablar también sobre cuáles son las obligaciones que tiene el ejercicio del periodismo para no caer en difamación y en falsa información, que también es un problema que tenemos que reconocer que existe también en la prensa. Usted está viendo Más Conscientes, ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido. La tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Todas estas instituciones fueron inyectando en nuestra humanidad los elementos necesarios para crear y formar nuestro carácter. Agradezco a los medios de comunicación, a aquellos periodistas con quien tuvimos la oportunidad de compartir, de apoyarnos en aras de brindar la información veraz a la sociedad hondureña. No llevo ningún resentimiento con alguno de ustedes que públicamente irrespetaron mi persona y la institucionalidad que representamos. No llevo ningún resentimiento a ustedes que públicamente irrespetaron mi persona y la institucionalidad, ¿no? Dice el señor Roosevelt Hernández, este fue su discurso de despedida, cuando estaba pues diciéndole farewell, adiós, Fuerzas Armadas, a la institución. Cuando uno escoge en los discursos de este tipo, especialmente un discurso de despedida, es el discurso con que va a cerrar su carrera, el discurso con que quiere que sea recordado por las generaciones futuras, uno pone mucho cuidado en qué incluye en esos discursos, en qué elementos incorpora en esos discursos. Y él toma la labor de decir, no llevo resentimientos a los periodistas que hablaron mal de mí, ¿no? Habrá que ver si ese sentimiento de buena voluntad se mantiene después de mañana cuando conozca el requerimiento fiscal. Uno de los elementos más frecuentes también, Dina, cuando se ataca a la prensa, se señala, es indicar que la información es falsa, que la información es fake news, que la información es desinformación, ¿no? Lo cierto es que es un problema actualmente que tenemos, no en el país, en el mundo, con las redes sociales y con la inteligencia artificial, la creación de información falsa que está saliendo en distintos canales para desprestigiar personas, desprestigiar instituciones. No es el caso del señor Roosevelt Hernández,
no fue información para desprestigiarlo a él como persona ni a la institución de la Fuerza Armada, sino era información que el pueblo hondureño merecía saber. Pero ¿cómo tenemos que cuidar los periodistas para no permitir que el discurso del fake news sea utilizado en contra nuestra? ¿Cómo tenemos que cuidar la información para que la información sea información que se sostenga frente a estas amenazas? Bueno, debe ser un ejercicio riguroso y constante. Contraste de fuentes, verificación de las mismas, no replicar información, solo copy y ya lo pongo, ¿no? Hasta en mi programa y toda la cosa, sin contraste. Además, debe haber contraste de las fuentes. Usted tiene que tener, si se puede, porque algunos no le quieren dar la entrevista, si no se dice ahí que no logramos la entrevista. Pero sí, nosotros promovemos mucho la rigurosidad, pero yo quiero también destacar que ya los estándares internacionales también protegen hasta los discursos ofensivos molestos o perturbadores, dice la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Pero que esto no quiere decir que no traen consecuencias, tienen consecuencias ulteriores, pero lo que sí se promueve es que no vaya a haber censura previa, ¿verdad? De que no se pueda publicar porque se está con el miedo de que va a tener una consecuencia. Entonces, después de verificar, de contrastar las fuentes informativas, de que esta información sea veraz y que no cometamos ¿cómo se llama? Que no demos falsas informaciones o informaciones sesgadas también, porque a veces hay informaciones sesgadas. Entonces, en esa medida podemos cuidar lo de lo que son las querellas. Pero yo pienso que no debemos tener miedo en eso, sino que lo que debemos procurar es proteger la información que nosotros estamos difundiendo. ¿Sigue todavía la penalización en el Código Penal por los delitos de difamación e injuria? ¿No? Sobre los delitos del honor. ¿Debemos quitar esos delitos? ¿Se debe presionar desde la sociedad para que el Congreso Nacional reforme el Código Penal y eliminar estos delitos contra el honor? Ya días. Creemos que los periodistas y las personas, ¿verdad?, que ejercen su libertad de expresión no pueden estar en la cárcel. O sea, lo que estamos diciendo es que queremos que se vaya al ámbito civil siempre con estándares internacionales, porque si se deja así abierto, puede ser que multas pueden llevarlo incluso a la cárcel porque son multas exageradas, como hacen en África también con los periodistas. Entonces, creemos que ningún gobierno, desde que se fortaleció negativamente esto de los delitos contra el honor para castigar a periodistas, y que incluso ahora es porque usted replique una información, también tiene consecuencias. Entonces, creemos que no ha habido voluntad política. Nosotros hemos pedido al presidente Zambrano que nos reciba junto a Joprode, porque uno de los temas es esto. También que hay diputados que se comprometieron públicamente. Yossi Toscano, por ejemplo, dijo: aquí presenté esta iniciativa y entonces ya le vamos a dar curso, pero eso se quedó ahí. En mera iniciativa, no se le ha dado. Si no vemos una voluntad política, si en realidad no se pone en práctica, definitivamente esos delitos contra el honor seguirá siendo la pistola en el cuello del periodista principalmente, para que la sociedad se quede sin información, porque siempre nos están amenazando que nos van a querellar. Es parte de la caja de herramientas que tiene el poder para controlar la información, ¿no? La querella, la amenaza, la difamación. Bueno, desde la propia ministra de Derechos Humanos, en la segunda reunión que tuvimos, me dijo: esas informaciones que está sacando en ese medio, Pasos de Animal Grande, las tenemos que discutir. ¿Cómo así? Sí, tenemos que revisar una a una y las que no, a ver cuáles se van y cuáles se quedan. No, le digo, la política editorial del medio usted no la va a manejar. Eso es violación a la libertad de expresión. Me dijo: bueno, se retracta o la querello. Entonces, no lo hizo, porque me imagino que tuvo, después de la denuncia pública, quizá le jalaron las orejas o no sé qué pasó.
pero todavía no lo ha hecho. Pero ¿qué le quiero decir? Que estos delitos son utilizados desde el poder, sí, para contrarrestar las informaciones que puedan estar saliendo o las ilegalidades que funcionarios puedan estar cometiendo en sus puestos. Y por eso necesitamos desmantelarlos de ahí del Código Penal. Tengo una última pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Y mañana 7 de agosto, así como se está llevando también la presentación de declaración de diputado del señor Roosevelt Hernández, se está presentando el peritaje, ¿no? la elección del perito para conocer el video de la Junta, de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y Luis Redondo. Vamos a estar siguiendo también ese caso. Hay importancia alrededor de eso. Al final, la lección que debe quedar para todo funcionario público, no solamente de la Fuerza Armada, todo funcionario público, es que cuando asumen ese rol, su investidura como funcionario público les permite muchas cosas y les prohíbe muchas cosas. Y entre eso que se prohíbe, que se limita, está el hacer discursos estigmatizantes o acusaciones en contra de periodistas, porque el periodismo es un bien común. Dina, ¿usted va a estar mañana en la audiencia? Claro, vamos a estar oscuro ahí, porque queremos ver cómo actúa esa justicia. Queremos ver que se sancione a este general, que se pueda colocar públicamente que la libertad de expresión y la libertad de prensa y también la seguridad de periodistas es importante para la justicia en nuestro país. Y ahí ese va a ser un termómetro para todo lo que puede venir después. Pienso yo que se ha tratado de colocar en el escenario público la persecución política con este caso. No, para nada. Esto es deducción de responsabilidades que tiene que asumirlas el Estado de Honduras, y esos están en los compromisos internacionales ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Y que sirva también de lección para otros oficiales u otros funcionarios que vengan en el futuro, que van también a tentarse con las acciones que tomó Roosevelt Hernández. Eso depende de cómo funciona el sistema de justicia. Si este sistema de justicia viene y lo trata con guantes de seda, que bueno, en el mismo requerimiento dice ahí que medidas sustitutivas a la prisión, pero si lo sigue tratando con guantes de seda,
o a otros funcionarios no los castiga, sus conductas, que ahí están las denuncias en el Ministerio Público, están ahí durmiendo el sueño de los justos, depende de mañana, depende de todo este juicio que se lleve contra Roosevelt Hernández. Eso va a depender que los hechos no se repitan y que otros funcionarios tengan temor a hacer lo que hizo Roosevelt Hernández. De lo contrario, va a fortalecer estos discursos estigmatizantes y todo el accionar que hizo él. Vamos a estar pendientes entonces. Gracias, Dina, por acompañarnos. Gracias a usted también por habernos acompañado esta mañana. Esto fue Más Consciente. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana aquí en los estudios de ICN. Quédese con nosotros que inmediatamente después de los comerciales comienza Doctor Talks. Los doctores ya están aquí instalando el set para comenzar su programa. Yo soy Oscar Estrada. Nos vemos mañana 7:30 de la mañana aquí en Más Conscientes.